día más en el campo, donde la tierra se prepara a trabajar. La fuerza de tus manos que empujan el arado, el fruto de tu esfuerzo nos dará. Hoy le canto a mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo celebre. Vamos mostrando, compartiendo experiencias de una productiva nación. Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Nación Productiva por las pantallas de Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Se nos va un año realmente bastante complicado, difícil desde todo punto de vista, pero nosotros como analistas del sector productivo vamos a estar planteando esta noche más bien un análisis sobre lo que ha sido la producción agrícola en Paraguay. Vamos a estar enfocándonos sobre varios rubros, así es que les invito hoy a acompañarnos en Nación Productiva. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, David. Un saludo para vos, para todos los televidentes. También feliz Navidad. Espero que hayan pasado una muy buena fiesta y que se hayan cuidado, sobre todo, pasar bien responsablemente, sobre todo en esta situación que estamos compartiendo o estamos viviendo, mejor dicho, en el país. Y bueno, esta noche vamos a hablar, a hacer el análisis, como bien lo decías, de todo lo que fue, todo lo que dejó este año en materia agrícola. Feliz Navidad para todos, espero que hayan pasado también una feliz Nochebuena en compañía de sus seres queridos. Y ya vamos a arrancar directamente, Anaí, porque el tiempo es oro. Tenemos aquí en piso al ingeniero agrónomo Hugo Pastore, él es director ejecutivo de la Capeco, quien nos estará brindando algunos detalles importantes sobre lo que ha sido el desempeño de la producción agrícola en esta temporada 2020. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hola David, hola Anaí, un gusto estar con ustedes y sí, feliz Navidad también para todos los que nos acompañan. Señor, se habla mucho desde el gobierno que el sector agrícola ayudó a amortiguar la caída del PIB en esta temporada. El sector agroexportador en particular, háblenos cómo fue el desempeño en particular en este año. Bueno, es difícil disociar de solo el sector agroexportador. Esto es una cadena de trabajo, ¿verdad? Donde el primer eslabón es el sector de los productores en sí, que a su vez dependen y están muy relacionados con los proveedores de los insumos, ¿verdad? El proveedor de insumos entrega las herramientas, los fertilizantes, semillas y demás para iniciar toda la cadena de siembra, cuidados culturales luego en el campo, luego viene la cadena de cosecha, logística, recepción en silos, transporte, ¿verdad?, hacia los puertos, hacia las industrias y la cadena de exportación, ¿verdad? Y si realmente el año 2020 para nuestro sector ha sido un año positivo, hemos tenido una cosecha de soja muy buena, los rindes han sido buenos, hubieron pequeños bolsones, regiones muy puntuales donde los rindes eventualmente no fueron del nivel que fue el promedio general, pero si vemos a números macro, la zafra ha sido muy positiva, ¿verdad? Y eso definitivamente apuntaló en ingreso de divisas, en movimiento de la cadena logística, como hablábamos, flete, el camionero que a su vez consume, gomerías, paradores, chipa, tereré, qué sé yo, ¿verdad? Realmente es todo un movimiento económico que apuntaló un año difícil con todos los efectos de la pandemia, ¿verdad? Si bien se tuvo, como usted lo mencionaba, una cosecha muy positiva, muy buena este año, los precios como que no acompañaron mucho eso, estuvieron un poco por el piso. ¿Cómo afectó esto la situación financiera del sector agroexportador y también del productor? Bueno, realmente en el momento en que terminaba la cosecha, efectivamente el productor fue muy prudente en la negociación, en la comercialización y fijación de precios, justamente buscando mejores condiciones de venta de su producto, ¿verdad? En ese medio tiempo empieza la pandemia generando una gran incertidumbre a nivel mundial que por supuesto también eso alcanzó al sector financiero, ¿verdad? En aquel momento tuvimos que tener varias reuniones, discusiones, incluyéndole al Banco Central, Ministerio de Agricultura, Consejo Asesor Agrario,
para salvaguardar realmente la salud financiera del productor. Parte de sus compromisos, fundamentalmente lo que eran cuotas de financiamientos de medio y largo plazo o eventualmente refinanciaciones que venían de años anteriores, tuvieron que ser repactadas, ¿verdad? La producción a esos niveles de precio cubrían los costos, ¿verdad? Pero no necesariamente era suficiente como para honrar otro tipo de compromiso, ¿verdad? Y encontramos en el sector financiero realmente con el transcurrir del tiempo ellos vieron, bueno, que la situación era calma, que no se generaba ningún tipo de pánico, ni corrida, ni nada por el estilo, y ellos han atendido finalmente las necesidades del sector, garantizando el otorgamiento de nuevos créditos, garantizando el costeo de la campaña, que bueno, que ahora está en andamiento finalmente la siembra del año 2020-2021. Navegabilidad, ingeniero, fue un tema creo bastante puntual en esta temporada que generó muchísimo trabajo también para la Cámara y otros actores. Sí, realmente la logística normalmente es un tema central, ¿verdad? Y este año lo fue aún más. Venimos con un contexto general de nuestros principales ríos con aguas bajas y empezamos teniendo los mayores problemas en el río Paraná, ¿verdad? Donde lastimosamente en las nacientes del río Paraná en el Brasil no hubieron suficientes lluvias y el río estaba con poco nivel de agua. Ahí la Cancillería, juntamente con los gremios, los armadores, puertos y los exportadores, bueno, nos hemos acercado, se ha hecho una gestión muy importante con las binacionales, Itaipú, Yacyretá, que han hecho una coordinación muy importante porque no es simplemente soltar agua. Se tenía que soltar agua generando energía, la cual a su vez debe ser consumida. Entonces realmente eso requiere un trabajo muy importante de planificación que lo han hecho los técnicos de tanto de Itaipú como Yacyretá y una coordinación, porque inicialmente es Itaipú la que empieza con ese procedimiento, luego las aguas van y llegan hasta la represa Yacyretá, donde se repite nuevamente ese proceso, ¿verdad? Y la que realmente tiene capacidad de almacenar agua por sus condiciones es Itaipú. Yacyretá es más una represa de paso de aguas, que bueno, finalmente se han conseguido hacer lo que llamamos las ventanas de navegación, que bueno, se repitieron en sucesivas ocasiones y permitieron sacar parte de la producción que normalmente sale por el río Paraná. No ha sido un año normal en ese sentido y parte del producto que normalmente sale por el río Paraná tuvo que ser trasladado vía terrestre hacia puertos en el departamento central, en la zona cercana a Asunción. Parte de esa producción fue transportada vía terrestre hacia Brasil también. Y eso, bueno, ha generado sobrecostos, ¿verdad? Ha generado ineficiencias que finalmente se terminan trasladando lastimosamente a la cadena, ¿verdad? Parte al productor, parte a la empresa exportadora que ya tenía comprada la mercadería, en fin. Y luego empezó el problema en el río Paraguay, ¿verdad? El río Paraguay, que inicialmente tenía condiciones razonables de navegación, empezó a bajar, mismo motivo, ¿verdad? Pocas lluvias en el Pantanal en este caso, y bueno, los convoyes tuvieron que empezar a navegar con menos menos carga que la que de su capacidad, haciendo fraccionamientos en pasos difíciles. Eso hizo más lento el desalijo de mercadería hacia los puertos de transbordo o hacia el destino de la mercadería, donde el principal destino es la Argentina. Pero también afectó a nuestras importaciones, ¿verdad? Las importaciones también tuvieron dificultades. En muchos casos la mercadería de importación se tenía que descargar en Pilar, donde hay un calado mejor. También la importación de combustibles se vio afectada, ¿verdad? Con los stocks estratégicos que tienen normalmente las petroleras en menor volumen, porque las barcazas suben con menos volumen de combustible, demoran más tiempo en los tránsitos y bueno, eso en general afectó toda esta coyuntura, ¿verdad? A pesar de ese problema de navegabilidad que se registró, hubo una buena salida de productos. En un año normal, digamos, esos productos ya se hubieran desalijado mucho antes que lo que ocurrió en este año, por ejemplo. Sí, normalmente deberían haberse terminado las exportaciones del complejo sojero un poco antes, ¿verdad? Al no poder transportar a plena capacidad, esto se extendió más en el tiempo, ¿verdad? Hoy ya terminando el año tenemos salditos, digamos, ¿verdad? Que todavía tienen que ser exportados
Y tenemos por otro lado que Brasil, que no era un actor importante como destino de nuestras exportaciones, este año sí ha sido un actor importante, pasó a ocupar el segundo puesto como destino más importante de las exportaciones, donde a su vez en lo que es la logística terrestre también tuvimos dolores de cabeza, ¿verdad? Con bueno, todo el contexto de los protocolos por la pandemia, una sobrecarga a la infraestructura existente, ¿verdad? Finalmente tenemos un problema de infraestructura. Tenemos en Alto Paraná, en Ciudad del Este, tenemos un único puente que, a pesar de que no había tránsito de vehículos particulares, todo el protocolo sanitario, controles y demás han hecho que el flujo de mercadería sea más lento, ¿verdad? Y lo mismo se repitió en otros puntos de frontera también, ¿verdad? Estamos compartiendo esta noche con el ingeniero agrónomo Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. A la vuelta del corte vamos a estar hablando de algunas proyecciones para lo que se viene el año 2021, los desafíos para el sector productivo. Antes de ir a la pausa, Anaí, comentanos algunas sugerencias. Sí, vamos a hablar de BAF y de dos productos que ofrece para el cultivo de soja. Uno de ellos es Atibum, la fórmula ganadora para salir primeros, formulación inteligente contra la roya y enfermedades de fin de ciclo. Más de 600.000 hectáreas comenzaron y ganaron con Atibum. La otra solución, Versatilis, máximo control en roya, acción curativa, posee una baja dosis y es fácil de transportar. Su formulación además es amigable. BAF, We Create Chemistry. Vamos a ir al primer corte de la noche y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Una productiva nación. Una productiva nación. Estamos haciendo nuestro programa número 8 de Nación Productiva por Canal Pro de la mega cadena de comunicación. Anaí, se nos va este año también, el último programa de este año, y realmente las expectativas se han elevado bastante. Así es, estamos en el último domingo ya de este año bastante complicado, muy difícil en varios aspectos. Sobre todo afectó mucho lo que es el núcleo, la familia. Nosotros los paraguayos somos muy unidos en ese sentido y bueno, este virus que afectó a todo el mundo vino a traer una nueva forma de vivir y seguimos adaptándonos. Así que también es valedero mencionar que bueno, llegamos a fin de año. Hay que agradecer por todo lo que tenemos y tener mejores expectativas, mejores esperanzas para lo que viene en el próximo año. Y por supuesto también ahora justamente vamos a hablar de lo que son las proyecciones para el año que viene en nuestro sector justamente. Y justamente, pero antes, danos alguna sugerencia, por favor. Vamos a hablar de Control Union, que es un holding internacional con presencia en más de 70 países. Se dedica a la inspección, verificación, supervisión, certificación, sostenibilidad y ensayos laboratoriales. Con 18 años de experiencia en Paraguay, cuenta con 5 unidades de negocios, operaciones agrícolas, operaciones de carne, servicios financieros, laboratorio y programas de certificaciones. Podés seguir a Control Union en sus redes sociales. Seguimos aquí en piso junto al ingeniero Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. Ingeniero, háblanos un poco de esta campaña actual, la 2021, que arrancó ciertamente con algunos importantes contratiempos como el rezago de la siembra, pero mirando un poco más allá, ¿qué es lo que se espera de esta zafra? Efectivamente, la campaña arrancó con algún atraso por la falta de lluvias. Normalmente el productor ya durante el mes de septiembre inicia las labores de siembra con las primeras lluvias, ¿verdad? Las cuales se atrasaron, ¿verdad? Llegaron en la zona sur a finales de septiembre y de manera más generalizada en el resto del país recién en el mes de octubre, inclusive durante el mes de noviembre, ¿verdad? Y todo este desarrollo inicial es como que el cultivo viene con lo justo. En cuanto a humedad de suelo, ¿verdad? Recién estas últimas lluvias de diciembre son las que han permitido que en algunas regiones realmente se recupere el nivel de humedad de suelo y el cultivo tome más vigor y mejor desarrollo, ¿verdad? En algunas regiones y en algunas áreas que sembraron muy tempraneramente y todavía sin el adecuado nivel de humedad se han sufrido pérdidas
que ya inclusive ni con estas lluvias se consigan recuperar totalmente, ¿verdad? Entonces, bueno, todavía tenemos un mes clave, que es el mes de enero y parte de febrero, donde, bueno, nuestros calores pueden llegar a definir el juego, ¿verdad? Si tenemos precipitaciones regulares, no es necesario a lo mejor que sean tan abundantes, pero que sean regulares, tener lluvias periódicas, buenos riegos, digamos, la producción puede ser una producción buena, ¿verdad? Tenemos un moderado optimismo de que eso pueda suceder, ¿verdad? Si bien estamos en un contexto general del fenómeno de la Niña, veremos cómo siguen estas lluvias, ¿verdad? ¿De cuánto podríamos hablar, ingeniero, haciendo una Mire, proyección? nosotros hacemos en este momento, si se cumplen estas proyecciones y se mantienen lluvias regulares, podríamos llegar a una campaña de alrededor de 9 millones de toneladas. No es una zafra extraordinaria, pero es una buena zafra, ¿verdad? Es una zafra buena con rindes aceptables, ¿verdad? Y luego veremos las decisiones que va tomando el productor con relación a la zafriña, ¿verdad? Al cultivo en secuencia luego de la cosecha de verano, ¿verdad? Hoy realmente tenemos un contexto de precios que le vuelven muy atractivo a la soja, ¿verdad? La soja está en una condición de mercado muy interesante. Entonces, bueno, agronómicamente tiene ciertas limitaciones, ¿verdad? De sembrar demasiado tarde, ¿verdad? Entonces, eventualmente aquellos productores que cosechen un poquito antes, eventualmente podrán volver a pensar en hacer una nueva cosecha de soja, ¿verdad? O si no, tenemos la opción de maíz, o si no, ya aquellos que cosechen más tarde tendrán la opción o de trigo o de hacer alguna cobertura con algún tipo de abono verde, ¿verdad? Estamos hablando, ingeniero, que en relación a la última campaña es una reducción de 1 millón, 1,5 millones de toneladas prácticamente. Si bien puede darse esa reducción, estás mencionando que financieramente puede ser un año mejor para el productor. Claro, por la variante de precio, ¿verdad? Si bien una buena parte de la producción ya ha sido comercializada a precios que no son los actuales, ¿verdad? El productor fue tomando diferentes momentos a diferentes niveles de precio, ¿verdad? Pero realmente en los últimos 2 o 3 meses el mercado ha pegado un rally muy importante en el mercado de Chicago. Entonces, bueno, hoy en día, como veníamos en un contexto de muy pocas lluvias, el productor ha sido muy prudente en asumir nuevos compromisos hasta ver que realmente el cultivo tiene potencial productivo como para honrar los compromisos ya asumidos y aparte nuevas ventas que puedan ya beneficiarse con estos precios, ¿verdad? ¿Cuáles son los nuevos desafíos para esta temporada, ingeniero? Un desafío clave es resolver el problema de la navegación, ¿verdad? Ese es un problema que lastimosamente sigue vigente. Tenemos un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara de Diputados de declaración de emergencia hídrica para de emergencia de la navegación, ¿verdad? De los ríos Paraguay y Paraná. Eso fue a la Cámara de Senadores. Lastimosamente, las 2 veces que tuvo tratamiento, la votación fue postergada. Y bueno, hoy es el día que no tenemos una definición con relación a esto, ¿verdad? El Ministerio de Obras Públicas ha llamado a licitación de todos modos y ha adjudicado obras para el dragado del río Paraguay, ¿verdad? Y realmente es clave poder tener nuestras 2 principales autopistas, que en este caso son nuestros 2 principales ríos, de comprar nuestro comercio internacional. No hablamos solamente de exportación, sino también de importación de insumos, bienes y, como hablábamos antes, también de combustible, ¿verdad? Ese es un punto clave. Y otro punto también es consolidar los logros que hemos tenido en la mejora logística terrestre para el movimiento comercial con el Brasil, ¿verdad? Como había mencionado, tenemos un problema de infraestructura. Eso, en el caso de la zona de Ciudad del Este, podrá realmente mitigarse el día que esté listo y operativo el segundo puente, pero mientras tanto tenemos que trabajar en seguir mejorando esta operativa logística, ¿verdad? Realmente hemos encontrado a un aliado clave a la Cancillería. Hemos tenido buen eco también en las autoridades brasileras para tomar medidas operativas que permitan mejorar ese tránsito. Hablando sobre la cotización, ingeniero, ¿cuál es la proyección que manejan para lo que podría ser ya la próxima campaña? Saldríamos de esta 2021, decías, una gran parte ya comprometida, pero esta tendencia alcista se podría dar también en tal forma que afecte la zafra siguiente.
Bueno, hoy tenemos un contexto de precios marcado por varios factores, ¿verdad? Un factor es una demanda muy agresiva por parte de China. China estuvo comprando mucho volumen de soja americana a pesar de la guerra comercial que vienen negociando, ¿verdad? Uno de los compromisos que había asumido China era comprar una X cantidad en miles de millones de dólares de producto americano, y la soja es un renglón importante dentro de ese marco, ¿verdad? Por otro lado, también ha comprado mucha soja en Sudamérica, ¿verdad? Tanto así que el Brasil se ha sobrevendido, por llamarlo de alguna manera, en lo que fue la campaña pasada, e inclusive también soja a cosechar, a producir y cosechar en el 2021. Brasil está muy vendido ya en soja futura, y así que Brasil luego viene a recomponer sus stocks, por lo menos parcialmente, comprando producto de Paraguay, ¿verdad? Principalmente para lo que es la demanda de su mercado interno, ¿verdad? Y en este año que está terminando hemos visto un fenómeno rarísimo de que venga soja americana al Brasil, por las necesidades del Brasil de tener cubiertas sus necesidades hasta la llegada de la nueva zafra, ¿verdad? Luego tenemos los precios también influenciados por la incertidumbre climática, ¿verdad? Que es una realidad todavía. Así como en Paraguay tenemos incertidumbre, esto también se presenta en el Brasil, el gran productor mundial, el mayor productor mundial hoy en día. Y eso genera, el mercado valoriza esa incertidumbre con precios más altos, ¿verdad? Y puntualmente en este momento tenemos una coyuntura con una huelga en Argentina, huelga de puertos, que ha paralizado el movimiento comercial argentino de exportaciones, y el mercado hoy está puntualmente relativamente desabastecido de harinas y aceites. Entonces eso también está influenciando hoy el nivel actual de precios, ¿verdad? Y finalmente, un actor importante son los fondos especulativos, ¿verdad? Que entran y salen del mercado, y hoy realmente están agresivamente comprando en la bolsa, lo cual genera también un movimiento alcista, ¿verdad? Ahora, en los factores fundamentales, demanda china y producción, hoy tenemos herramientas que dan soporte a los precios. Ingeniero, así como le he mencionado a uno de los mayores compradores de soja del mundo, China continental, ¿cómo están los diálogos en torno a lograr la apertura de este mercado para Paraguay, el único en la región que no puede llegar a ese mercado, digamos? Y otro, ¿hay expectativas o en puerta nuevos mercados también para la soja paraguaya? Bueno, durante el año hemos tenido realmente varias reuniones relativas a la apertura del mercado chino, y ese es un tema definitivamente que está en manos del gobierno, ¿verdad? Es el gobierno el que tiene que marcar tiene una política, digamos, con relación a eso, una política de relaciones internacionales, donde si hablamos de la República Popular China, en nuestro caso también tenemos que hablar de Taiwán, porque finalmente está en medio del juego. Estamos en el medio de esto, ¿verdad? Pero Capeco ya sentó una postura, digamos. A Capeco, a nosotros nos interesa tener abiertos la mayor cantidad de mercados posible, ¿verdad? Luego, a dónde irán nuestros productos lo va a decir el propio mercado, ¿verdad? Y vuelvo a referir lo que pasaba con Brasil. Brasil en el 2019 no era prácticamente un número importante en nuestras exportaciones, y sin embargo en el 2020 sí lo fue, ¿verdad? Entonces, finalmente el mercado da las señales necesarias para que el comercio se realice o no con un determinado país, ¿verdad? Argentina sigue siendo el principal destino de nuestras exportaciones de soja. Estamos entre el 75 y el 80% del volumen total va a la Argentina, ¿verdad? Brasil está con aproximadamente el 12% y el resto va a Rusia y otros mercados, ¿verdad? Por otro lado, también hemos tenido contactos con la Embajada de Taiwán, hemos conversado con el embajador y sus asesores en comercio exterior, y realmente nos interesa que también pueda ir producción paraguaya a Taiwán, ¿verdad? Sin ninguna duda, ¿verdad? Ellos tienen una demanda un poco más de 1 millón de toneladas, es un volumen que Paraguay puede atender tranquilamente. Nosotros le hemos dicho que nos interesaría por lo menos iniciar comercio, ¿verdad? O reiniciar. Ya hace muchos años atrás se ha vendido algo de producto a Taiwán, y yo creo que es importante por lo menos volver a reiniciar. Si es que conseguimos reiniciar, de vuelta. Luego ya será el mercado el que va a decir si va a 100.000, 200.000, 500.000 o 1 millón de toneladas, ¿verdad? El año pasado, el 2019 y este 2020 que termina,
tuvo un dinamismo importante en la inversión de logística, empresas pequeñas, cooperativas, que invirtieron mucho en silos principalmente, ingeniero. ¿Eso a qué obedece? ¿A una necesidad misma del mercado? ¿O un poco estamos mirando más hacia allá de que la producción puede seguir creciendo en Paraguay? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, Paraguay tiene una característica de poder sacar hasta 5 cosechas en 2 años, ¿verdad? Y somos, por otro lado, un país mediterráneo donde nuestra logística eventualmente tiene cuellos de botella, ¿verdad? Entonces, toda esta gran producción que Paraguay tiene con un flujo máximo de mercadería que puede ser exportada, necesita poder ser almacenada durante determinado tiempo, ¿verdad? Hemos visto que ha crecido mucho también la cantidad de silos bolsas que se utilizan, ¿verdad? Que el silo bolsa es una opción interesante para salvar el momento, digamos, ¿verdad? Pero si uno lo mira como una solución de largo plazo, es costoso, ¿verdad? Total. Porque realmente el silo bolsa se usa una vez y después luego ya no puede ser reutilizado, ¿verdad? Entonces, en muchos casos termina siendo más conveniente para los productores o los acopiadores en el interior invertir en nueva infraestructura de silos, ¿verdad? Excelente. Anaí, ¿tienes una consulta? No, en realidad... El punto también que estábamos viendo, ingeniero, en relación a lo que es la mayor demanda de Brasil, ¿cuánto facilita esto que tanto cooperativas o exportadoras de menor capacidad puedan llegar a ese mercado en forma directa? ¿Ayuda mucho? Es muy interesante sin duda, ¿verdad? Que puedan haber más empresas involucrándose en el comercio internacional, ¿verdad? Que puedan llegar directamente hasta los consumidores finales, y definitivamente la logística para Brasil es una logística relativamente más simple, ¿verdad? Donde, bueno, el flete terrestre lo puede asumir una cooperativa o una empresa de mediano porte, entre comillas, mediano, ¿verdad? Porque son realmente acopiadores muy importantes que participan en el mercado, ¿verdad? Tiene ventajas y desventajas, ¿verdad? Por otro lado, muchas veces el flujo de caja es un poquito más lento, entonces se tienen que dar ciertas condiciones para que realmente sea interesante eso, que evidentemente se han dado, ¿verdad? Por eso dio el salto tan grande la participación de Brasil en lo que es el mercado nacional como destino, ¿verdad? ¿Algún mensaje final, ingeniero, que quieras compartir con la teleaudiencia de Nación Productiva? Bueno, realmente este año ha sido un año que nos trajo una avalancha de innovación, de cosas nuevas, algunas buenas lecciones aprendidas. Obviamente extrañamos mucho lo que es nuestro estilo de vida, nuestro modo muy latino, ¿verdad?, de relacionarnos. Debemos reconocer que nuestro sector fue uno de los menos afectados en lo que es su operativa. Todo lo que fueron labores de campo, movimiento de mercaderías, en general tuvieron muy pocas limitaciones, ¿verdad? Con relación a lo que fue la pandemia, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos un moderado optimismo respecto a la campaña que viene. Deseamos a todo el sector productivo, a toda la cadena, que el 2021 realmente sea un año mejor que el 2020, que en los aspectos sanitarios nos sigamos cuidando y que tengamos buenas cosechas. Muchísimas gracias, ingeniero, por compartir esta noche con nosotros. Un gusto. Así estuvo compartiendo aquí en Nación Productiva el ingeniero Hugo Pastore, director ejecutivo de la Capeco. Antes de ir al corte, ahí tenemos una sugerencia importante. Sí, tenemos varios mensajes para la teleaudiencia. Mediagro es Productiva Media. Productiva Comunicación y Marketing te ofrece asesoría en estrategias de marketing, gestión de medios, producción y edición de materiales audiovisuales, transmisiones en vivo y mucho más en Productiva Media. Para tu empresa agropecuaria, tu mejor opción de marketing es Productiva Media. Y Productiva Web, la actualidad del campo la podés seguir diariamente en www.productivacm.com con la mejor información del sector productivo. Nuestra web, integrada a las redes sociales, nos mantiene informados todo el día. Vamos a ir al segundo corte de la noche y a la vuelta seguimos con más Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación. Seguimos avanzando en la noche de Nación Productiva por Canal Pro de la Mega Cadena de Comunicación.
haciendo esta evaluación del año agrícola 2020. Anaí, comentanos sobre esta sugerencia antes de recibir a nuestro próximo panelista. Vamos a hablar de Productiva App. Descarga Productiva App en tu dispositivo móvil y mantenete informado sobre la actualidad del sector productivo con noticias de mercado, recomendaciones técnicas y estrategias. Productiva App disponible en Google Play y App Store. Productiva App te pone el fantástico mundo del agronegocio en tus manos. Y vamos a recibir a nuestro próximo invitado de la noche. Él es el señor Milton Avich, gerente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Santa Rita, quien gustosamente está con nosotros esta noche. Milton, gracias por acompañarnos. ¡Feliz Navidad! Buenas noches, David, a los televidentes. Muchas gracias igualmente para ustedes y para los que nos acompañan por aquí. 2020 fue un año realmente muy difícil. Comentanos desde la imagen, la figura del productor, esa situación que se ha experimentado, por favor. Realmente 2020 fue un año que arrancó bastante bien. Tuvimos una buena cosecha de verano, si hablamos de soja principalmente. Fue un año bastante productivo al inicio, pero después con esa pandemia cambia totalmente el panorama. Empieza a disminuir el régimen de lluvias sobre nuestra región, se vuelve un poco más difícil los cultivos agrícolas, principalmente los cultivos de invierno, tuvimos bastante merma, después se viene el trigo con mucha helada, tuvimos una merma muy grande en lo que fue el cultivo de invierno, el cultivo principal que es el trigo. El maíz fue relativamente bien, pero después seguimos con los problemas climáticos y estamos actualmente en la campaña sojera con bastante atraso. La soja que ya debería estar prácticamente formada, digamos así, terminando su ciclo, está en el estadio vegetativo de floración y algunas parcelas llenadas de grano. Los que pudieron o tuvieron alguna humedad para sembrar más temprano, ahora están por cosechar, pero con rindes muy bajos. Estuve hablando con algunos amigos productores que estuvieron, que ya cosecharon inclusive con rindes de 800 a 1000 kilos por hectárea, lastimosamente lo que estamos teniendo hasta el momento. Si bien al inicio hablábamos de una buena cosecha relativamente, aunque después hubo algunas adversidades, ¿eso se refleja de alguna manera en el bolsillo del productor, Milton? Si hablamos de lo que fue la campaña 2019-20, la anterior que se cosechó. Sí, así mismo. De hecho que sí, en sí. Hubo algunos pequeños problemas climáticos puntuales, en líneas generales fue una cosecha excelente, pero fue un año bastante complicado de venta del producto. El productor terminó no vendiendo su producción a un precio muy bajo, alrededor de los 260, 270, algunos que otros lograron vender a $300 la tonelada, pero muy poco. La mayoría vendió de entre 280, 260 dólares la tonelada, lo que para nosotros impactó enormemente porque prácticamente deja un margen muy ajustado para aquellos productores que son propietarios de sus parcelas. Para el que tiene o tenía en ese caso sus parcelas alquiladas, no existe margen con ese precio, aunque la cosecha sea buena, el costo de producción es bastante alto y no ha dejado margen como consecuencia de los bajos precios internacionales. Ese factor de bajos precios, un margen ajustado y asimismo también la pérdida que se tuvo en trigo, un margen tal vez también ajustado del maíz. Toda esa secuencia, Milton, hace de cómo hoy se encuentra el productor a inicios de esta campaña 2021. Y como siempre, el productor tiene las apuestas siempre en la próxima
campaña. Se renuevan las esperanzas, aunque estaba muy desanimado por el clima seco que pasamos hace algunos meses, pero ahora estamos teniendo un clima bastante favorable, de vuelta el optimismo y esperando que haya una buena producción de granos en la zafra 2021. Milton, este año hubo mucha presión también sobre la actividad agrícola respecto al tema medioambiental. ¿Cómo afecta esta situación al productor en su actividad diaria? ¿Cómo afecta? Eso siempre es la pregunta del millón, porque el productor vive en un estado, digamos, bastante estresado por ese tema, porque cualquier cosa que pasa al clima le quieren culpar al productor, siendo que el productor no es el, digamos así, el chico malo de la película. Porque si miramos la cadena productiva, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por Paraguay, es muy baja con relación al efecto que producen las industrias alrededor del mundo. Entonces, el tema climático, o sea, el tema medio ambiente, para los agricultores ha resultado en un gran problema y se trabaja siempre, digamos, bajo presión y ¿cómo podría ponerlo? Como si estuviera en una olla de presión, trabaja el productor con respecto al medio ambiente, porque por los ataques que sufren de sectores, de ciudadanos, de gente que no entiende de la producción, pero siempre son muy hábiles para estar opinando sobre la producción. A mí me gustaría que esa gente que habla, que ataca el sector productivo, cuando se habla de un mal uso del medio ambiente, me gustaría que estas personas se conviertan en productores, que se animen, que compren una parcela y que dejen su reserva boscosa y que se pongan a laburar para tratar de sostener a su familia solamente del trabajo del campo, porque es muy fácil si uno tiene un sueldo, o si es político, si es una autoridad, tiene un sueldo que siempre proviene del trabajo, es muy fácil atacar al sector productivo, pero me gustaría que esa gente se ponga, utilicen los zapatos del agricultor para ver que la actividad no es tan mala cuanto muchos quieren pintar. Milton, ahora estamos pasando por una coyuntura importante de recuperación de los precios. ¿Cómo puede incidir en la cuestión financiera del productor, mirando lo que podría ser una buena cosecha, tal vez no excelente de acuerdo a lo que ya estás mencionando como antecedentes, pero por lo menos una buena cosecha? ¿Cómo podríamos lograr con esta repercusión de los precios internacionales? Y mira, estamos realmente esperando que tengamos una buena cosecha excelente, un récord de producción ya está descartado por los problemas climáticos que tuvimos. Pero los precios internacionales repuntando de la manera que están es muy animador para el productor, porque con eso se puede tener un margen mejor de ganancia y cumplir con los compromisos que están pendientes ya desde hace algunos años. Todos sabemos que el sistema, o sea, el productor o los agricultores del Paraguay tienen una deuda con el sistema financiero bancario de más de 3.000 millones de dólares que se viene arrastrando prácticamente del 2014. Entonces la expectativa de los productores es que una vez que tengamos una buena cosecha, con precios relativamente mejores, como están repuntando en la Bolsa de Mercaderías de Chicago, esto hace con que muchos productores puedan saldar sus cuentas en tiempo y forma, y otros, aquellos que tienen un sistema administrativo mejor, que no están dentro de ese grupo de endeudados, generalmente pueden tratar de hacer inversiones. Y esto es muy bueno a nivel país porque hace con que la economía gire. Solemos decir aquí en el campo de manera vulgar
eso hace con que la rueda gire, o sea, se llegan dólares del exterior gracias a las exportaciones y ese dinero se inyecta en la economía local, o sea, el comercio, las casas de repuesto, las casas de mantenimiento, los supermercados, tienen un movimiento mayor. O sea, ese dinero hace con que fluya el comercio y que la gente pueda hacer nuevas inversiones, tanto en el campo como también algunos inclusive se juntan y hacen inversiones en otros rubros. Finalmente, Milton, ¿cuáles son los desafíos para el sector productivo para el año que viene? Desafíos, yo diría que hoy el mayor desafío que tiene el productor es de querer pagar sus cuentas que vienen pendientes, así como mencioné de años anteriores. Pero por otro lado siempre están los desafíos de seguir innovando en la producción, seguir haciendo un trabajo de investigación, seguir apostando por las buenas prácticas agrícolas, mejorar sus cultivos día a día a través del uso de las tecnologías y tener siempre una excelente producción, porque si tenés producción, si tenés granos, muchas veces el precio uno no puede manejar, tampoco el clima, pero su parte el productor siempre está haciendo para tener una excelente cosecha y esperar que lo pueda vender en precios que dejen un margen de ganancia relativamente bueno para poder seguir con sus compromisos. Bueno, Milton, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Feliz año 2021 y que el sector productivo siga más fuerte que nunca. Muchas gracias y feliz 2021 a todos ustedes y a los que nos acompañan por aquí por el Canal Pro. Así estuvo compartiendo con nosotros Milton Avich, gerente de la Coordinadora Agrícola del Paraguay, filial Santa Rita. Realmente datos muy importantes, Anaí, que también estamos analizando esta noche. Antes de ir al corte, vamos a tener algunas sugerencias. Vamos a hablar de Productiva Radio, escuchar la voz de los protagonistas del sector productivo en Productiva Radio. Los sábados de 6 a 8 a.m. por Radio 1 de marzo, 7:80 a.m. Análisis, información, debate, entrevistas y mucho más en Productiva Radio. Vamos a ir al último corte de la noche y a la vuelta estamos ya con la parte final del programa de la fecha. Una productiva nación. Una productiva nación. Última parte ya de Nación Productiva en este 27 de diciembre del año 2020, último programa del año. Antes de presentar los números finales de este año 2020 del sector agrícola, Anaí tiene una importante sugerencia para todos nosotros. Vamos a hablar de Productiva TV, el programa televisivo líder en transferencia de tecnología agropecuaria que sigue creciendo. No te lo pierdas todos los sábados a las 8:30 por Unicanal y los domingos a las 12 por Red Chaqueña de Comunicaciones. Y también, por supuesto, vamos a hablar de Revista Productiva, que ya está disponible en nuestra última edición de Revista Productiva. Y con esta edición seguimos marcando la agenda del agro. Accede a Productiva App y descarga la versión digital de Revista Productiva. Vamos a pedirle a los compañeros que expongan la placa correspondiente para mirar los números que han dejado este año 2020 en materia del sector agrícola, sobre todo el rubro más importante dentro de la cadena de valor de nuestro país. Estamos hablando del cultivo de la soja, que comparativamente al año 2019 tuvo un incremento prácticamente vegetativo en materia de área de siembra, 1.5%. Ahora, en materia de volumen de producción sí fue bastante importante, un 20.4% más de producción. Estamos hablando fácilmente de más de 2 millones de toneladas de incremento en volumen. El rendimiento promedio también tuvo un ascenso, estamos hablando de 19.2%. La exportación, gracias al mayor volumen de producción, efectivamente también logramos exportar más, 23.6%. La industrialización también termina con un número positivo, 15.6%. Esto obviamente, hablando de industrialización, es el procesamiento de soja para
la producción de aceite y pellets. Y también un volumen asignado al segmento de semillas de 250.000 a 300.000 toneladas, que ha tenido también un incremento de 16.6%. En materia de lo que es el rubro soja, tenemos un incremento realmente en todas las aristas analizadas. Ahora, cuando pasamos a ver otros rubros también importantes, como es el caso del maíz, podemos destacar que ha sido una caída importante de este rubro, que es el segundo más importante solamente por detrás de la soja. En área de siembra tuvimos una reducción del 4%. En materia de producción, este año se produjo 1.500.000 toneladas menos. Estamos hablando de 30% de caída. El rendimiento también, justamente por lo que se ha dado en materia de sequía y aquellas parcelas que tardíamente se cosecharon, que sufrieron también heladas, tuvieron una caída del rendimiento promedio de 4.117 kilos. Esto representa 27.4% de reducción en la productividad en promedio a nivel nacional. La exportación también ha bajado en un 50%, de un excedente exportable que habíamos registrado en el 2019 de 2.8 millones de toneladas, bajamos a 1.4 millones de toneladas. Y la industrialización prácticamente está en el mismo orden, un descenso mínimo de 5.4%, y aquí debemos resaltar la importancia que tiene la industria del etanol, que hoy en día absorbe un gran volumen de ese maíz que anteriormente se destinaba a la exportación, contabilizando el aprovechamiento interno también de lo que se refiere a la cadena de balanceados para la producción de leche, huevo y carnes. Pasemos a analizar el otro rubro importante también. Estamos hablando de la cadena de trigo, que también cierra con números negativos. Una reducción de la superficie de siembra, 3.8%. En materia de producción, 300.000 toneladas menos, 27.2% de caída. Rendimiento promedio también. Realmente aquí vemos los números en base a los datos de la CAPECO, del Ministerio de Agricultura, de la Unión de Gremios de la Producción, del Banco Central del Paraguay. La exportación también tuvo en este caso una reducción importante, 73.7%. Obviamente, al tener una reducción de la producción, el excedente exportable también baja, y aquí vemos la industrialización, que ayuda a abastecernos totalmente en el mercado interno, con lo cual se reduce el factor de la exportación. Apenas tenemos una reducción aquí en la plaza interna para la industrialización de 2.7%, es decir, prácticamente se mantiene el ritmo de procesamiento de trigo a nivel local. Pasemos a otro rubro importante que vamos a analizar también, porque no podemos dejar de pasar a este rubro que ha crecido bastante en la última década. Siempre digo, hay que valorar muchísimo al productor arrocero por todo el esfuerzo que ha realizado, por todo lo que hoy nos da como oportunidad de poder gozar de un producto de primerísima calidad y que no solamente abastece el mercado local, sino también se exporta en gran medida. La superficie de siembra tuvo un incremento mínimo, 5.5%. La producción sí tuvo un salto importante. Esto obedece principalmente al incremento de la productividad por área. Tenemos 1.100.000 toneladas cosechadas en esta última zafra, 10.9% de crecimiento. Lo que les decía, en materia de rendimiento hay un crecimiento de 5.7%. Las exportaciones también aumentaron 11.7%, llegando este año a 770.000 toneladas, y el consumo interno prácticamente se mantiene estable de 300 a 330.000 toneladas por año. Representa un leve incremento del 10%. Esto representa un poco el movimiento de los cuatro principales rubros importantes que tenemos que analizar, y también queremos compartir un resumen de todos estos rubros, y también contabilizamos otros que tienen menor participación dentro de la cadena de valor de la agricultura de nuestro país. Como ya habíamos hablado de la soja, maíz, trigo, arroz, también incorporamos la canola, 60.000 toneladas, el girasol 55.000 toneladas, el sésamo 30.000 toneladas, rubros que tienen menor peso, pero que de igual manera forman de esta cadena de valor importante que representa la agricultura. Contabilizando estos rubros, en el 2020 producimos 16.245.000 toneladas de granos. Y si a este volumen de alimentos sumamos también
lo que representa el volumen de rubros semiperennes como la mandioca, la caña de azúcar, estamos hablando de la suma de 10 millones de toneladas más. Es decir, Paraguay, contabilizando 9 rubros, ha tenido más de 26 millones de toneladas de producción en esta temporada 2020. Estamos hablando de un incremento de más de 2 millones de toneladas en representación a lo que fue el año pasado, 2019, donde recordemos también tuvimos una sequía importante, por lo tanto los rendimientos se redujeron y en consecuencia el volumen total de producción fue inferior y las exportaciones también sufrieron ese efecto. Estamos llegando a la parte final, Anaí. Realmente ha sido un año bastante interesante desde todo punto de vista, por lo tanto dejamos un mensaje importante también para todos nuestros seguidores. Así es, como dije hace rato, fue un año bastante complicado y entonces solo queda exhortar a que sigamos cuidándonos, ya que, como decía, estamos adaptándonos todavía a este nuevo modo de vivir. Cuidémonos entre todos para que así podamos seguir disfrutando más y sobre todo a no perder la esperanza para este 2021, que estoy segura va a ser muchísimo mejor que este 2020. Sobre todo las expectativas que está teniendo hoy en día el gobierno en materia de crecimiento económico en el año 2021 sienta su base nuevamente en el sector productivo, y es la agricultura una de las razones que podría darnos nuevamente esa posibilidad de tener un crecimiento económico. Obviamente esperando que esta pandemia ya sea una cuestión anecdótica, de que ya pase a ser meramente una estadística y que nuevamente podamos replantear todo nuestro quehacer diario, de que podamos trabajar normalmente, de que podamos producir y podamos seguir llevando adelante este bendito país en los principales sitiales como proveedores de alimentos. Nos estamos retirando, Anaí. Muchísimas gracias por haber compartido este ciclo también. Gracias a los compañeros aquí de Canal Pro, a los compañeros de Productiva Comunicación y Marketing que siempre nos están acompañando para tratar de presentarles de la mejor manera posible este emprendimiento. Nos vamos, David. Será hasta el próximo domingo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por seguir apostando a Productiva. Feliz año nuevo, feliz año 2021. Que sea un año de realizaciones para todos. Pero antes de irme, permítame recordarles que en sus vidas alguna vez necesitarán de algún médico o de algún abogado, pero de un productor necesitan 3 veces al día. A mi gente, el día de la cosecha llegará. Hoy viajamos alegres, que todo el campo se